Clara había cumplido 60 años, pero su espíritu parecía haber envejecido un siglo más desde la tragedia que cambió su vida para siempre. Antes del terremoto, era conocida en Lima como una arquitecta brillante, premiada por sus proyectos humanitarios junto a Pedro, su esposo y compañero de vida. Juntos, habían diseñado escuelas en zonas rurales y refugios para víctimas de desastres naturales, siempre guiados por la pasión compartida por ayudar a los demás. Pero todo se desmoronó en cuestión de segundos cuando la tierra tembló con furia incontrolable. Pedro, que supervisaba una construcción en un pueblo remoto, quedó atrapado bajo los escombros y nunca volvió a casa. La noticia llegó como un golpe seco al corazón de Clara, dejándola desorientada y vacía. Desesperada por encontrar algún sentido en medio del caos emocional, Clara decidió regresar a la casa donde había crecido, un lugar cargado de recuerdos felices pero también de ausencias dolorosas. Al llegar, el jardín que solía ser un oasis vibrante durante su infancia estaba irreconocible. Las flores marchitas y las malas hierbas habían tomado el control. Ese espacio abandonado parecía reflejar exactamente cómo se sentía ella por dentro, rota, sin vida y atrapada en un tiempo detenido. Aunque inicialmente evitó acercarse al jardín por miedo a enfrentar las memorias que evocaba, algo dentro de ella la impulsó a explorar. Fue entonces cuando encontró una caja vieja escondida entre las raíces de un árbol. Dentro había semillas y una carta escrita por su abuela que decía: «Planta estas semillas cuando necesites recordar que siempre hay esperanza». Las palabras de su abuela resonaron en su mente como un eco distante, pero poderoso. Clara sostuvo la carta con manos temblorosas, sintiendo una mezcla de nostalgia y tristeza. Recordó las tardes interminables que pasaba con su abuela en ese mismo jardín, aprendiendo a plantar flores y a cuidar la tierra como si fuera un acto sagrado. Pero ahora, el simple pensamiento de empezar de nuevo parecía una tarea monumental. Durante días, Clara dejó la caja en un rincón de la casa, incapaz de decidir qué hacer con ella. Sin embargo, una noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de su habitación, algo cambió. Pensó en Pedro, en cómo él siempre encontraba formas de transformar el dolor en acción. Si él estuviera aquí, me diría que lo intente, pensó para sí misma. Y así, al amanecer del día siguiente, Clara salió al jardín con la caja bajo el brazo. El trabajo era más arduo de lo que había imaginado. Las malas hierbas parecían haber echado raíces profundas, como si también se resistieran a dejar ir el pasado. Clara pasó horas arrancándolas con las manos desnudas, sintiendo cómo la tierra áspera le raspaba los dedos. Al principio, cada movimiento parecía inútil. El jardín seguía luciendo desolado y sin vida. Pero poco a poco, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Cada hierba arrancada era como una pequeña victoria sobre su propia apatía. Cuando finalmente llegó el momento de plantar las semillas, Clara eligió un rincón especial del jardín, un espacio donde solía jugar con Pedro cuando eran novios y él la visitaba en casa de sus padres. Allí plantó margaritas blancas, las flores que ambos amaban y que simbolizaban para ella la pureza del amor que compartían. Mientras cubría las semillas con tierra, sintió por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza. Los días siguientes trajeron consigo una rutina inesperada. Clara se levantaba temprano, vestía su viejo sombrero de paja y salía al jardín con herramientas que había encontrado en el cobertizo. Cada mañana, el aire fresco parecía llenarla de una energía que no había sentido en meses. Mientras trabajaba, sus pensamientos se mezclaban con los recuerdos. La risa de su abuela mientras le enseñaba a podar las rosas. La voz de Pedro hablando sobre cómo los jardines eran metáforas de la vida. Aunque las margaritas aún no habían brotado, Clara comenzó a notar pequeños cambios. La tierra parecía más rica, los espacios vacíos menos desolados. Pero lo más sorprendente fue cómo el jardín comenzó a atraer la atención de los vecinos. Una tarde, mientras Clara arrancaba las últimas malas hierbas, una mujer mayor se acercó al portón y le preguntó si necesitaba ayuda. Era Rosa, una vecina que Clara apenas recordaba de su infancia. Sin pensarlo mucho, Clara aceptó la oferta. La llegada de Rosa marcó un giro en la transformación del jardín y también en la vida de Clara. Rosa no solo traía consigo herramientas y semillas, sino también historias. Mientras ambas trabajaban juntas,
Rosa compartió cómo había perdido a su esposo hacía 20 años en un accidente automovilístico. Su relato era crudo, pero también inspirador. Había encontrado consuelo en cuidar un pequeño huerto detrás de su casa. «La tierra nos escucha», decía Rosa con convicción mientras cavaba un nuevo espacio para plantar flores silvestres. Clara se dio cuenta de que el jardín estaba empezando a convertirse en algo más que un proyecto personal. Era un lugar donde las personas podían compartir sus dolores y encontrar consuelo juntas. Poco a poco, otros vecinos comenzaron a unirse. Una madre que había perdido a su hijo pequeño, un hombre que enfrentaba una enfermedad terminal y hasta niños que querían aprender sobre jardinería. El espacio abandonado estaba cobrando vida de maneras que Clara nunca había imaginado. Con el paso de las semanas, el jardín comenzó a transformarse en un mosaico de colores y emociones. Las margaritas blancas que Clara había plantado fueron las primeras en brotar, como si quisieran recordarle que incluso en la oscuridad más profunda hay espacio para la luz. Los vecinos trajeron sus propias plantas, girasoles altos que parecían alcanzar el cielo, lavandas que llenaban el aire con su aroma calmante y pequeños arbustos de jazmín que florecían tímidamente. Clara, que había pasado meses sintiéndose desconectada del mundo, ahora encontraba alegría en las conversaciones espontáneas mientras trabajaba en el jardín. Una tarde, mientras instalaba un banco de madera junto a Rosa, Clara tuvo una idea. ¿Y si el jardín pudiera ser más que un lugar de belleza? ¿Y si pudiera convertirse en un espacio de reflexión y sanación para todos? Esa noche, Clara desempolvó sus viejos planos arquitectónicos y comenzó a diseñar estructuras simples que pudieran integrarse al entorno natural. El primer proyecto fue una pequeña fuente de agua en el centro del jardín. Clara pensó que el sonido del agua corriendo podría traer paz a quienes visitaran el lugar. Con la ayuda de algunos vecinos, construyó la fuente utilizando piedras locales y materiales reciclados. Cuando finalmente estuvo terminada, Clara se sentó junto al agua y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una conexión profunda con Pedro, como si él estuviera allí, observándola con orgullo. La fuente se convirtió rápidamente en un punto central para los visitantes. Algunos venían solo para escuchar el agua mientras meditaban o recordaban a sus seres queridos. Inspirada por este éxito, Clara continuó diseñando más elementos para el jardín: bancos hechos a mano, caminos de piedra y pequeños espacios dedicados a la memoria de aquellos que habían partido. Cada rincón del jardín contaba una historia, y cada historia parecía entrelazarse con la vida de Clara. Un día, mientras Clara podaba un arbusto de jazmín, una joven llamada Valeria se acercó al jardín con una expresión tímida pero curiosa. Valeria, que vivía a pocas casas de distancia, había perdido a su madre recientemente y buscaba un lugar donde pudiera sentirse menos sola. Clara la invitó a unirse, ofreciéndole un par de guantes y una pala. Al principio, Valeria trabajaba en silencio, pero poco a poco comenzó a abrirse. Contó cómo su madre solía cuidar un pequeño jardín en su patio trasero y cómo las flores siempre parecían florecer más hermosas bajo su cuidado. Clara escuchó atentamente, reconociendo en Valeria el mismo dolor que ella había sentido tras la pérdida de Pedro. Sin decir mucho, le mostró cómo plantar margaritas, explicándole que esas flores eran un símbolo de esperanza y amor eterno. A partir de ese día, Valeria se convirtió en una visitante regular del jardín, encontrando en él un refugio para sanar. El impacto del jardín comenzó a extenderse más allá de lo que Clara había imaginado. Un domingo por la tarde, un grupo de niños apareció con pequeñas macetas llenas de semillas que querían plantar. Trajeron consigo risas y energía juvenil que transformaron el ambiente del lugar. Clara les asignó una sección especial del jardín donde pudieran experimentar y aprender sobre jardinería, mientras los niños cavaban pequeños hoyos y regaban las plantas con entusiasmo. Clara sintió una calidez en el pecho que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Era como si el jardín estuviera devolviéndole algo que había perdido: la capacidad de conectar con los demás y encontrar alegría en mí me siento sentir las cosas simples. Esa noche, mientras miraba el jardín iluminado por la luz tenue del atardecer, Clara se dio cuenta de que no solo estaba reconstruyendo un espacio físico, estaba reconstruyendo su propia vida. Con el tiempo, el jardín dejó de ser solo un espacio para plantar flores y se convirtió en un lugar de encuentro para la comunidad.
Cada semana, Clara organizaba pequeñas reuniones donde los vecinos compartían historias, poemas o simplemente disfrutaban del silencio juntos. Una tarde, Rosa sugirió que cada persona plantara algo en memoria de un ser querido. La idea resonó profundamente entre los asistentes, y pronto el jardín se llenó de árboles y flores que llevaban consigo significados personales. Había un rosal dedicado a una madre amorosa, un limonero en honor a un abuelo que siempre preparaba limonada en verano, y hasta una pequeña parcela de girasoles plantada por Valeria para recordar la sonrisa radiante de su madre. Clara observaba estas transformaciones con una mezcla de asombro y gratitud. El jardín ya no era solo suyo, pertenecía a todos los que habían depositado en él sus emociones más profundas. Un día especial llegó cuando Clara decidió inaugurar oficialmente el espacio como el Jardín del Mañana. Invitó a todos los vecinos a una ceremonia sencilla pero significativa. Bajo la sombra de un gran árbol que había estado allí desde su infancia, Clara dio un pequeño discurso. Habló sobre Pedro, sobre su abuela y sobre cómo el jardín había sido su salvavidas en los momentos más oscuros. Este lugar no es solo para recordar lo que hemos perdido, dijo con voz firme pero emocionada, sino para celebrar lo que aún podemos construir juntos. Las palabras de Clara tocaron los corazones de todos los presentes. Al final del discurso, cada persona encendió una pequeña vela y la colocó alrededor de la fuente central, creando un círculo de luz que parecía simbolizar la unión y la esperanza. Clara sintió que Pedro estaba allí con ella, sonriendo, desde algún lugar invisible, pero palpable. Después de la inauguración, el jardín comenzó a atraer visitantes de otros barrios. Personas que habían escuchado sobre el Jardín del Mañana llegaban con curiosidad, y muchas veces con historias propias de pérdida y sanación. Clara se convirtió en una especie de guardiana del lugar, siempre lista para recibir a quien llegara con una sonrisa cálida y una taza de té. Un día, una mujer mayor llamada Teresa apareció con un cuaderno lleno de dibujos. Había perdido a su hijo en un accidente hacía años y desde entonces había encontrado consuelo en el arte. Teresa le mostró a Clara un diseño para un mural que representaba un árbol con raíces profundas y ramas que se extendían hacia el cielo. Es un símbolo de cómo todos estamos conectados, explicó Teresa. Inspirada por la idea, Clara organizó una jornada comunitaria para pintar el mural en una de las paredes cercanas al jardín. El resultado fue impresionante. Un árbol vibrante lleno de colores, con hojas donde los vecinos escribieron mensajes y nombres de sus seres queridos. A medida que el mural tomaba forma, Clara sintió que algo dentro de ella también se completaba. Cada pincelada parecía cerrar una herida abierta, no solo en su corazón, sino en los corazones de todos los que participaban. El jardín ya no era solo un espacio físico, se había convertido en un símbolo de resiliencia y comunidad. Una tarde, mientras observaba a los niños correr alrededor del mural y a los adultos compartir risas bajo la sombra de los árboles, Clara recordó las palabras de su abuela. Siempre hay esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, esas palabras no eran solo un consuelo distante, eran una verdad palpable. Pedro seguía siendo una ausencia dolorosa en su vida, pero ahora Clara entendía que su amor por él no estaba limitado por el tiempo o el espacio. Estaba presente en cada flor que florecía, en cada risa que resonaba en el jardín y en cada acto de bondad que surgía entre los vecinos. El impacto del jardín comenzó a extenderse más allá de lo que Clara había imaginado. Un periodista local escuchó sobre el proyecto y decidió escribir un artículo sobre cómo un espacio abandonado se había transformado en un símbolo de esperanza para toda la comunidad. La historia fue publicada en un periódico regional y en cuestión de días, personas de diferentes partes del país comenzaron a visitar el jardín. Algunos llegaban con flores para plantar, otros simplemente querían caminar entre los senderos y sentir la paz que el lugar ofrecía. Clara, aunque sorprendida por la atención, se mantuvo fiel a la esencia del proyecto. Cada visitante era recibido como parte de la familia. Una tarde, mientras conversaba con un grupo de mujeres que habían viajado desde Arequipa, Clara se dio cuenta de que el jardín estaba cumpliendo un propósito mucho mayor del que ella había imaginado. No solo era un espacio para sanar, era un lugar donde las personas podían reconectar con lo mejor de sí mismas. En medio de esta nueva etapa,
Clara decidió añadir un último elemento al jardín, una placa conmemorativa dedicada a Pedro. Con ayuda de Rosa y Valeria, eligió una piedra grande y lisa que colocaron junto a la fuente central. En la placa, Clara grabó las palabras que Pedro solía decirle cuando enfrentaban desafíos juntos. La vida siempre encuentra una manera. Al colocar la placa en su lugar, Clara sintió una oleada de emociones. Tristeza por todo lo que había perdido, pero también gratitud por todo lo que había encontrado. El jardín era ahora un reflejo de su viaje personal, una prueba tangible de que incluso en los momentos más oscuros es posible encontrar luz. Mientras observaba la placa bajo la luz suave del atardecer, Clara cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez en años, se sintió en paz consigo misma y con el mundo. La placa conmemorativa se convirtió en un punto central del jardín, atrayendo a quienes buscaban un lugar para reflexionar sobre sus propias pérdidas. Clara notó que muchas personas se detenían frente a ella, algunas en silencio, otras murmurando palabras como si estuvieran hablando con alguien que ya no estaba. Un día, mientras Clara regaba las margaritas, una mujer joven llamada Elena se acercó con lágrimas en los ojos. «Perdí a mi hermano hace 3 meses», dijo, señalando la placa. «Estas palabras me han dado fuerza para seguir adelante». Clara le ofreció un abrazo y le mostró cómo plantar flores en memoria de su hermano. Elena eligió lirios blancos, explicando que eran las flores favoritas de él. Mientras ambas trabajaban juntas, Clara sintió una conexión profunda con Elena, como si sus historias estuvieran entrelazadas por el hilo invisible de la pérdida y la resiliencia. Elena no fue la única que encontró consuelo en el jardín. Con el tiempo, el lugar comenzó a albergar pequeñas ceremonias organizadas por los vecinos, aniversarios de seres queridos fallecidos, celebraciones de recuperación tras enfermedades graves e incluso reuniones para compartir historias de esperanza. Clara observaba todo esto con una mezcla de orgullo y humildad. Nunca había imaginado que un espacio tan pequeño pudiera tener un impacto tan grande en tantas vidas. Pero lo más importante era cómo el jardín había transformado su propia vida. Cada flor que brotaba, cada sonrisa que veía y cada historia que escuchaba le recordaban que el amor y la conexión humana eran más fuertes que cualquier tragedia. Aunque Pedro no estaba físicamente allí, Clara sentía su presencia en cada rincón del jardín, como si él estuviera guiándola hacia un propósito mayor. Una mañana, mientras Clara estaba podando un rosal, recibió una visita inesperada. Era un hombre mayor, de cabello gris y mirada serena, que se presentó como Julián. Había viajado desde Cusco tras leer sobre el jardín en el periódico. «Perdí a mi esposa hace 2 años», dijo con voz pausada, «y desde entonces he estado buscando algo que me ayude a seguir». «Adelante». Clara lo invitó a caminar por los senderos del jardín mientras le contaba la historia detrás de cada rincón. Julián escuchaba atentamente, pero fue al llegar a la fuente central donde se detuvo por más tiempo. Allí, frente a la placa dedicada a Pedro, cerró los ojos y respiró profundamente. «Este lugar tiene algo especial», dijo finalmente. Clara asintió, sabiendo exactamente a qué se refería. Julián decidió quedarse unos días en el barrio y ofreció ayudar con el mantenimiento del jardín. Durante ese tiempo, compartió con Clara historias sobre su esposa y cómo ella había sido su mayor apoyo en la vida. La presencia de Julián trajo una nueva energía al jardín. Su experiencia como carpintero permitió que se construyeran nuevas estructuras, pérgolas cubiertas de enredaderas, mesas rústicas para reuniones comunitarias y hasta un pequeño puente de madera que cruzaba un arroyo cercano. Clara y Julián trabajaron juntos durante semanas, y en ese tiempo desarrollaron una amistad profunda basada en el respeto mutuo y el entendimiento compartido de la pérdida. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de una pérgola recién terminada, Julián le dijo algo que quedó grabado en el corazón de Clara. «El dolor nunca desaparece por completo, pero encontrar un propósito nos ayuda a llevarlo con más ligereza». Esas palabras resonaron con fuerza en ella, reafirmando lo que había aprendido durante todo ese tiempo. El jardín no solo era un lugar para recordar el pasado, sino también para construir un futuro lleno de significado. Con el paso de los meses, el Jardín del Mañana se convirtió en un símbolo reconocido en toda la región.
Personas de diferentes ciudades llegaban para conocer el lugar y, en muchos casos, para replicar la idea en sus propias comunidades. Clara comenzó a recibir cartas y mensajes de agradecimiento de personas que nunca había conocido, pero que se sentían inspiradas por la historia del jardín. Cada mensaje era un recordatorio de cómo algo tan simple como plantar una semilla podía tener un impacto profundo en la vida de alguien. Sin embargo, Clara nunca dejó que el reconocimiento cambiara la esencia del proyecto. Para ella, el jardín seguía siendo un espacio íntimo, nacido del amor por Pedro y del deseo de encontrar esperanza en medio del dolor. Cada vez que alguien le preguntaba cómo había logrado transformar su pérdida en algo tan hermoso, Clara respondía con humildad: «Fue el jardín quien me transformó a mí». Una tarde, mientras Clara caminaba por los senderos del jardín, notó algo que la detuvo en seco. Las margaritas blancas que había plantado al principio de su viaje estaban floreciendo con una intensidad que nunca antes había visto. Era como si cada pétalo brillara bajo la luz del sol, transmitiendo una energía casi mágica. Clara se agachó para observarlas de cerca y sintió una oleada de emociones que le llenaron los ojos de lágrimas. Recordó el momento en que había plantado esas semillas, llena de dudas y tristeza, sin saber si algún día brotarían. Ahora, esas flores eran un testimonio vivo de su resiliencia y del poder del amor. En ese instante, Clara entendió algo que había estado buscando desde la muerte de Pedro. No se trataba de olvidar el dolor, sino de aprender a vivir con él y encontrar belleza en el proceso. Las margaritas eran su respuesta, un recordatorio silencioso pero poderoso de que siempre hay esperanza. El día en que Clara decidió escribir un libro sobre la historia del jardín fue uno de 1905, los más significativos de su vida. Sentada en la mesa de madera que Julián había construido, comenzó a plasmar en palabras todo lo que había vivido desde el terremoto. El libro no era solo un relato sobre la transformación del jardín, sino también una reflexión sobre cómo las personas pueden encontrar propósito incluso en los momentos más difíciles. Clara escribió sobre Pedro, sobre su abuela y sobre todas las personas que habían contribuido a hacer del jardín un lugar especial. Cada capítulo estaba lleno de emociones sinceras y lecciones aprendidas, como si cada palabra fuera una semilla plantada en el corazón de quien lo leyera. Cuando terminó el manuscrito, Clara sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Era como si finalmente hubiera encontrado una manera de compartir con el mundo lo que el jardín le había enseñado, que la esperanza no es algo que se encuentra, sino algo que se cultiva. El libro fue publicado meses después y tuvo un impacto inesperado. Personas de todo el país comenzaron a escribirle a Clara para contarle cómo su historia les había inspirado a crear sus propios jardines o a encontrar formas de sanar sus heridas emocionales. Algunos incluso viajaron hasta Lima solo para visitar el Jardín del Mañana y agradecerle personalmente. Clara recibía a cada visitante con la misma calidez que siempre había mostrado, pero lo que más le emocionaba eran las historias que escuchaba. Una mujer le contó cómo había plantado un pequeño jardín en su patio trasero para honrar la memoria de su hijo. Un hombre le explicó cómo había transformado un terreno baldío en un espacio comunitario en su barrio. Clara entendió entonces que su dolor no solo había dado lugar a algo hermoso para ella, sino que también estaba ayudando a transformar vidas en lugares que nunca habría imaginado. Con el tiempo, Clara comenzó a notar cómo el jardín había cambiado no solo su vida, sino también la dinámica de la comunidad. Vecinos que antes apenas se saludaban, ahora compartían tardes enteras trabajando juntos en nuevos proyectos. Los niños, que solían jugar en las calles, ahora pasaban horas aprendiendo sobre plantas y cuidando sus propias parcelas. Incluso aquellos que llegaban al jardín con corazones rotos, encontraban consuelo en la compañía de otros que entendían su dolor. Una tarde, mientras Clara observaba a un grupo de jóvenes pintando macetas para decorar el espacio, Rosa se acercó y le dijo: ¿Te das cuenta de lo que has creado aquí? Este lugar es más que un jardín. Es un hogar para todos nosotros. Clara sonrió, sintiendo una calidez en el pecho que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sabía que Rosa tenía razón. El jardín era ahora un reflejo de todo lo que Pedro y ella habían soñado. Un lugar donde las personas pudieran encontrar esperanza y construir algo hermoso juntas. A pesar de todo el crecimiento y las transformaciones, Clara nunca olvidó el propósito original del jardín. Cada aniversario de la muerte de Pedro,
organizaba una pequeña ceremonia en 1900 en su memoria. Ese día, los vecinos se reunían alrededor de la fuente central para encender velas y compartir historias sobre cómo el jardín había impactado sus vidas. Clara siempre dedicaba unas palabras a Pedro, agradeciéndole por haber sido su inspiración incluso en ausencia. Durante una de esas ceremonias, Valeria tomó la palabra por primera vez. Con voz temblorosa pero decidida, habló sobre cómo el jardín le había ayudado a superar la pérdida de su madre y a encontrar una nueva familia entre los vecinos. Este lugar no solo me devolvió la esperanza, dijo Valeria mirando a Clara, me devolvió las ganas de vivir. Las palabras de Valeria resonaron profundamente en todos los presentes, dejando claro que el jardín del mañana era mucho más que un espacio físico, era un símbolo vivo de resiliencia y amor. Un día, Clara decidió que era hora de expandir el alcance del jardín. Con la ayuda de Julián y otros vecinos, comenzó a organizar talleres para enseñar jardinería y diseño de espacios verdes a personas de otras comunidades. Los talleres no solo se centraban en técnicas prácticas, sino también en el aspecto emocional de trabajar con la tierra. Clara siempre comenzaba las sesiones contando su historia, explicando cómo cada semilla que había plantado representaba un paso hacia la sanación. Los participantes, muchos de ellos enfrentando sus propias pérdidas, encontraban en esas palabras un consuelo inesperado. Durante uno de los talleres, una mujer joven llamada Ana se acercó a Clara después de la clase. «Gracias por esto», dijo con lágrimas en los ojos. «Nunca pensé que algo tan simple como plantar flores pudiera ayudarme tanto». Clara le sonrió y le respondió: «No son solo las flores, es lo que ponemos en ellas: amor, esperanza y fe». El impacto de los talleres fue tan grande que Clara comenzó a recibir invitaciones para visitar otras comunidades y ayudarlas a crear sus propios jardines. Aunque al principio dudó en aceptar, Julián la animó a dar el paso. «Este jardín es solo el comienzo», le dijo. «Tu historia puede inspirar a muchas más personas». Clara finalmente accedió y comenzó a viajar por diferentes regiones del país, llevando consigo semillas, herramientas y su mensaje de esperanza. Cada lugar que visitaba tenía su propia historia, pero todos compartían algo en común: el deseo de transformar el dolor en algo hermoso. En cada comunidad, Clara veía cómo las personas se unían para crear espacios llenos de vida y significado. Aunque extrañaba su propio jardín en Lima, sabía que Pedro estaría orgulloso de lo que estaba haciendo. Cada nuevo jardín era una extensión del amor que habían compartido y una prueba de que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una manera de seguir adelante. Con cada viaje, Clara sentía que su misión se hacía más clara. No solo estaba ayudando a otros a crear jardines, sino también a construir conexiones profundas entre las personas. En una pequeña comunidad cerca de Trujillo, Clara conoció a una mujer mayor, llamada Magdalena, quien había perdido a toda su familia en un deslizamiento de tierra años atrás. Magdalena había vivido en soledad desde entonces, cuidando un terreno árido detrás de su casa sin saber qué hacer con él. Clara le propuso convertir ese espacio en un jardín comunitario y, con la ayuda de los vecinos, comenzaron a trabajar. Durante semanas, Clara observó cómo Magdalena pasaba de ser una mujer retraída y silenciosa a alguien que reía mientras plantaba flores y compartía historias con los demás. Al final del proyecto, Magdalena abrazó a Clara con lágrimas en los ojos y le dijo: «Gracias por devolverme algo que pensé que había perdido para siempre: la esperanza». De regreso en Lima, Clara reflexionaba sobre todo lo que había aprendido durante sus viajes. Cada jardín que había ayudado a crear era único, pero todos compartían una esencia común. Eran lugares donde las personas podían sanar juntas. Una tarde, mientras caminaba por el jardín del mañana, Clara se detuvo frente a la fuente central y cerró los ojos. Podía sentir el viento suave acariciando su rostro y el aroma de las margaritas llenando el aire. En ese momento, sintió una presencia reconfortante, como si Pedro estuviera allí con ella. «Lo logramos», murmuró en voz baja, sintiendo una paz profunda en su corazón. Aunque la vida nunca sería igual sin él, Clara sabía que había encontrado una manera de honrar su memoria y de transformar su dolor en algo que continuaría floreciendo mucho después de que ella se fuera.
El impacto del Jardín del Mañana trascendió fronteras cuando un documentalista peruano decidió filmar la historia de Clara y su proyecto. Durante semanas, el equipo de filmación capturó cada detalle. Las flores que brotaban con colores vibrantes, las manos de los vecinos trabajando juntas, los momentos de reflexión frente a la fuente central. Clara, aunque inicialmente tímida ante las cámaras, se dio cuenta de que esta era una oportunidad para compartir su mensaje con más personas. En una entrevista, habló sobre cómo el jardín había nacido de su propio dolor y cómo se había convertido en un símbolo de esperanza para tantos otros. No se trata solo de plantar flores, dijo mirando directamente a la cámara. Se trata de plantar amor, de construir algo que nos conecte y nos dé fuerza para seguir adelante. Cuando el documental fue estrenado, recibió elogios tanto a nivel nacional como internacional. Clara nunca imaginó que su pequeño jardín podría inspirar a tantas personas alrededor del mundo. El éxito del documental trajo consigo una avalancha de visitantes y voluntarios al jardín. Personas de diferentes países llegaban con semillas y herramientas, deseando contribuir al espacio que había tocado sus corazones desde lejos. Clara se esforzaba por mantener la esencia íntima del lugar mientras acogía a todos con calidez y gratitud. Una tarde, mientras ayudaba a un grupo de voluntarios a plantar árboles frutales en una nueva sección del jardín, Clara tuvo una idea. ¿Y si cada árbol pudiera llevar el nombre de alguien que hubiera inspirado esperanza en los demás? Los vecinos acogieron la propuesta con entusiasmo, y pronto el jardín se llenó de árboles dedicados a madres valientes, amigos incondicionales y seres queridos que habían dejado huellas imborrables en sus vidas. Clara observaba este nuevo capítulo del jardín con un profundo sentido de propósito. Cada árbol era una historia viva, un testimonio de cómo el amor y la resiliencia podían transformar incluso los terrenos más áridos. Con el tiempo, Clara comenzó a pensar en el legado que dejaría el Jardín del Mañana. Aunque su cuerpo empezaba a mostrar señales de cansancio, su espíritu seguía tan fuerte como el día en que plantó las primeras margaritas. Una tarde, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol dedicado a Pedro, Clara decidió escribir una carta para los futuros cuidadores del jardín. En ella, explicó la historia detrás de cada rincón y les pidió que mantuvieran vivo el propósito original del lugar: ser un espacio de sanación, conexión y esperanza. Este jardín no es solo mío, escribió con manos temblorosas pero decididas. Es de todos los que han encontrado consuelo aquí y de aquellos que aún lo encontrarán en el futuro. Cuando terminó la carta, Clara la colocó en una caja junto a nuevas semillas, tal como su abuela había hecho años atrás. Era su manera de asegurar que el espíritu del jardín perdurara mucho después de que ella ya no estuviera. El día en que Clara entregó oficialmente el cuidado del jardín a la comunidad fue uno lleno de emociones. Los vecinos organizaron una pequeña ceremonia para honrarla, decorando el lugar con flores frescas y colocando una placa en su honor cerca de la fuente central. Clara, aunque humilde por naturaleza, aceptó el gesto con gratitud. Mientras observaba a las personas reunidas, sintió una profunda satisfacción al ver cómo el jardín había unido a tantas vidas. «Este lugar siempre será nuestro», dijo con voz firme, pero emocionada. Al final de la ceremonia, Clara caminó lentamente por los senderos, deteniéndose en cada rincón para despedirse. Aunque sabía que no estaría allí para siempre, también sabía que había dejado algo eterno. Un espacio donde las personas podían encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. El Jardín del Mañana ya no era solo un proyecto, era un legado vivo. Los años pasaron, y aunque Clara ya no podía trabajar en el jardín como antes, su presencia seguía siendo un pilar fundamental para la comunidad. Desde la ventana de su casa, observaba cómo los vecinos cuidaban del espacio con la misma dedicación y amor que ella había puesto desde el principio. Valeria, ahora una joven adulta llena de confianza y propósito, se había convertido en una de las principales cuidadoras del jardín. Cada vez que visitaba a Clara, le contaba sobre las nuevas flores que habían brotado o las historias de las personas que seguían llegando al lugar en busca de consuelo. «Todo esto es gracias a ti», le decía Valeria con una sonrisa. Pero Clara siempre respondía lo mismo: «El jardín es gracias a todos nosotros».
Aunque su cuerpo estaba más frágil, su corazón seguía lleno de gratitud por todo lo que el Jardín del Mañana había significado para ella y para tantos otros. Una noche tranquila, mientras descansaba en su habitación rodeada de fotografías de Pedro y recuerdos del jardín, Clara cerró los ojos con una sensación de paz absoluta. Sabía que había cumplido con su misión, que había transformado su dolor en algo hermoso y duradero. Al día siguiente, los vecinos se reunieron en el jardín para despedirla con una ceremonia sencilla pero llena de amor. Plantaron un árbol en su honor, justo al lado de la fuente central, y colocaron una placa que decía, en memoria de Clara, quien nos enseñó que siempre hay esperanza. Valeria tomó la palabra y habló sobre cómo Clara había cambiado no solo su vida, sino también la de toda la comunidad. Ella nos mostró que incluso en 1900, los momentos más oscuros podemos encontrar luz, dijo con lágrimas en los ojos. Mientras las primeras hojas del árbol se mecían suavemente con el viento, todos supieron que el espíritu de Clara viviría para siempre en ese jardín. Con el tiempo, el árbol plantado en honor a Clara creció fuerte y majestuoso, convirtiéndose en el corazón del Jardín del Mañana. Su sombra acogía a quienes buscaban un momento de reflexión, y sus ramas parecían extenderse como un abrazo protector sobre todo el 1960 espacio. Los vecinos comenzaron a llamarlo el Árbol de Clara, y alrededor de él se tejieron nuevas historias. Valeria, ahora encargada oficial del jardín, organizaba reuniones comunitarias bajo sus ramas, donde las personas compartían sus sueños, sus luchas y sus esperanzas. Cada vez que alguien nuevo llegaba al jardín, Valeria les contaba la historia de Clara, cómo había transformado su dolor en un legado de amor y conexión. Para muchos, escuchar esa historia era como plantar una semilla en sus propios corazones, una semilla que los inspiraba a buscar la belleza, incluso en medio de las adversidades. Un día, mientras Valeria paseaba por el jardín con un grupo de niños, uno de ellos señaló las margaritas blancas que seguían floreciendo cerca de la fuente central. ¿Por qué esas flores son tan especiales?, preguntó con curiosidad. Valeria se agachó junto a él y le explicó que esas margaritas fueron las primeras que Clara había plantado cuando comenzó el jardín. Son un símbolo de esperanza, dijo con una sonrisa. Nos recuerdan que siempre podemos empezar de nuevo. Los niños escucharon con atención, y uno de ellos recogió una margarita caída para guardarla como recuerdo. En ese momento, Valeria comprendió que el legado de Clara no solo vivía en el jardín, sino también en las personas que lo visitaban y llevaban consigo su mensaje. El Jardín del Mañana seguía floreciendo, no solo como un espacio físico, sino como una idea poderosa, la certeza de que incluso en los terrenos más áridos, siempre hay lugar para la vida y la esperanza. A medida que los años pasaban, el Jardín del Mañana se convirtió en un lugar emblemático, no solo para la comunidad local, sino también para personas de todo el país. Valeria continuó cuidando del espacio con la misma dedicación que Clara le había enseñado, asegurándose de que cada rincón del jardín reflejara los valores de amor, resiliencia y conexión. Bajo su liderazgo, se añadieron nuevos proyectos: un pequeño invernadero para cultivar plantas medicinales, un área de lectura al aire libre y talleres creativos para niños. Pero lo más especial seguía siendo la fuente central y el árbol de Clara, que se habían convertido en símbolos universales de esperanza. Cada vez que alguien se sentaba bajo su sombra o escuchaba el agua correr suavemente, sentía una paz indescriptible, como si el espíritu de Clara aún estuviera presente, guiándolos hacia la sanación. Un día, mientras Valeria organizaba una jornada comunitaria para plantar flores en una nueva sección del jardín, recibió una carta inesperada. Era de una mujer que vivía en el extranjero y había visto el documental sobre Clara y el jardín. En la carta, la mujer contaba cómo había perdido a su esposo en un accidente y cómo la historia del jardín le había inspirado a crear uno propio en su ciudad. Gracias por compartir este mensaje con el mundo, escribió. Me ha dado fuerzas para seguir adelante. Valeria leyó la carta en voz alta frente a los vecinos reunidos, quienes escucharon con atención y emoción. En ese momento, todos comprendieron que el legado de Clara no tenía límites. Su mensaje de esperanza había cruzado fronteras y seguía transformando vidas en lugares lejanos.
Mientras plantaban las últimas flores del día, Valeria miró hacia el árbol de Clara y sonrió. Sabía que ese jardín no era solo un espacio físico, era un puente entre corazones, una prueba viva de que siempre hay luz después de la oscuridad. El jardín del mañana continuó, floreciendo año tras año, convirtiéndose en un legado eterno de Clara y en un refugio para todos los que buscaban consuelo. Las margaritas blancas seguían brotando con fuerza, como un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza siempre encuentra una manera de renacer. Valeria, ahora una mujer adulta y líder comunitaria, dedicaba cada aniversario de la inauguración del jardín a celebrar la vida de Clara y todo lo que ella había enseñado. Bajo la sombra del árbol que llevaba su nombre, los vecinos se reunían para compartir historias, plantar nuevas flores y reafirmar su compromiso de cuidar el jardín. Aunque Clara ya no estaba físicamente allí, su espíritu vivía en cada pétalo, en cada risa y en cada acto de bondad que el jardín inspiraba. Y así, el jardín del mañana siguió siendo un lugar donde las personas podían recordar el pasado, abrazar el presente y soñar con un futuro lleno de luz. El jardín del mañana continuó floreciendo año tras año, convirtiéndose en un legado eterno de Clara y en un refugio para todos los que buscaban consuelo. Las margaritas blancas seguían brotando con fuerza, como un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza siempre encuentra una manera de renacer. Valeria, ahora una mujer adulta y líder comunitaria, dedicaba cada aniversario de la inauguración del jardín a celebrar la vida de Clara y todo lo que ella había enseñado. Bajo la sombra del árbol que llevaba su nombre, los vecinos se reunían para compartir historias, plantar nuevas flores y reafirmar su compromiso de cuidar el jardín. Aunque Clara ya no estaba físicamente allí, su espíritu vivía en cada pétalo, en cada risa y en cada acto de bondad que el jardín inspiraba. Y así, el jardín del mañana siguió siendo un lugar donde las personas podían recordar el pasado, abrazar el presente y soñar con un futuro lleno de luz.